Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Bus Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en este su segmento Caminando con Jesús, así que le damos la bienvenida. Rafael, ¿cómo está? Hola Jorge, buenas tardes. Muy contento de estar nuevamente aquí en este segmento Caminando con Jesús. El tema de esta tarde lo he titulado El mensaje es vigente y sobre eso voy a desarrollar el mensaje de hoy. Así es que comenzamos con ello. Listo, ok, gracias. Bueno, pues les quiero hablar de la época que estamos viviendo hoy. En realidad lo mejor que nos puede suceder hoy en día a nosotros, a las personas, es formar parte de una comunidad de fe, es decir, de ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque las condiciones han sido dadas. Los discípulos de Jesús empezaron con la formación de la iglesia, con esta labor hace mucho tiempo, y ahora nosotros tenemos ese beneficio de tener la verdad revelada en la Biblia, de tener la libertad aquí en México y en muchas partes del mundo para reunirnos, para congregarnos y para recibir la palabra. Así es que cuando somos parte de una comunidad de fe, de una iglesia, de un grupo, etcétera, pues nosotros tenemos muchos beneficios porque estamos rodeados de personas que nos animan, de personas que nos ayudan a crecer en la fe, tenemos el alimento espiritual en abundancia a través de conferencias, enseñanzas, capacitaciones, etcétera. Y sobre todo somos edificados con los dones y talentos que pues Dios reparte a cada persona de los que formamos la iglesia, y esos dones y talentos pues se utilizan para edificar la iglesia. Así es que tenemos un gran beneficio y esa libertad de formar parte de la comunidad de fe de la iglesia de Cristo. Pero hoy quiero hablar no del lugar físico en sí, del grupo donde nos reunimos o de la iglesia, sino quiero hablar de la obra de Cristo más allá de ese lugar físico donde está ubicada nuestra iglesia, nuestro grupo, porque todavía existen muchas comunidades, todavía existen muchas personas, aún en nuestra propia ciudad, donde se necesita proclamar el mensaje de salvación. Hay muchas personas que hoy están viviendo sin esperanza, están viviendo en una oscuridad espiritual y necesitan conocer lo que Jesús ha hecho por sus vidas. Así es que ese mensaje, ese evangelio, esas buenas noticias que se empezaron a proclamar a partir del ascenso de Jesús a los cielos y del inicio de la iglesia con los discípulos, ese mensaje es el mensaje vigente, que hoy en día, pues los que somos parte de la iglesia, pues tenemos la encomienda que iniciaron los discípulos de evangelizar, de llevar a la iglesia, de dar a conocer a Jesucristo, a esas comunidades, a esas personas, a esos grupos que viven en la oscuridad. Y bueno, el evangelizar, más allá de la propia reunión de la iglesia, pues evangelizar es uno de los pilares que expanden el reino, que traen el reino de los cielos a la tierra, y desde luego que pues traen mucho avivamiento, porque pues el mandato que nos da Jesús es que vayamos y prediquemos este evangelio a todo el mundo, a todas las personas, a todo el mundo. Y bueno, esa labor sigue vigente, todavía hay, increíblemente, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia comunidad, en el lugar donde vivimos, todavía hay personas que o no han escuchado el mensaje correcto acerca de Jesús, o lo han escuchado y no se han animado para establecer una relación con Él. Y bueno, no todas las personas van a llegar a la iglesia o al grupo donde nosotros nos reunimos,
para alabar y adorar a Dios, pues es difícil que todas las personas lleguen ahí por voluntad propia o porque no tienen la oportunidad de hacerlo, o bien porque tienen prejuicios para ir a un grupo cristiano donde se enseña la doctrina de Jesucristo. Así es que hay muchas personas, más allá del lugar físico donde nos reunimos para congregarnos, que hay muchas personas que tienen la posibilidad de ser alcanzados si nosotros llevamos el mensaje a ellos. Y es regresar a lo que nos dice el libro de Hechos. La iglesia de Cristo, pues en realidad se formó cuando los discípulos comenzaron a salir de Jerusalén a todas partes, a los diferentes lugares, países, para llevar ese mensaje, para cumplir la comisión que les dio Jesús. Y pues ahora nosotros tenemos esa encomienda como parte de la iglesia para continuar esa gran comisión. Y Jesús fue muy claro, Marcos 16:15, cuando le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Así es que ha pasado mucho tiempo a partir de que Jesús dio esta comisión. Y bueno, ha nacido más gente, ha crecido el mundo en cuanto a habitantes. Y hoy en día siguen existiendo personas que necesitan escuchar la buena noticia de salvación que tenemos gracias a que Jesús la ganó para nosotros. Y bueno, pues nosotros tenemos ese mismo espíritu con el que los discípulos fueron ungidos para llevar a cabo esta comisión. Recordemos que los discípulos de Jesucristo, directamente los que estaban con él, pues recibieron el Espíritu Santo porque Jesús se los ministró directamente. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 21 y 22, donde podemos leer que después de haber resucitado, Jesús se presentó ante ellos y les dijo: la paz sea con ustedes, y así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. O sea, les está comisionando desde ese momento. Y dice Juan 20, 22, y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y este es uno de los primeros momentos donde podemos ver que a la par de la comisión que Jesús les da a los discípulos para llevar el mensaje de salvación, también les unge del Espíritu Santo. Y ahí, en esa primera ocasión, fueron los discípulos que directamente estaban con Jesús. Y posteriormente podemos leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando se llevó a cabo en Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo, donde nos dice que los que se habían reunido ahí quedaron llenos del Espíritu Santo y que empezaron a hablar en diferentes idiomas y manifestaciones del poder que les daba el Espíritu Santo. Entonces, a la par de la gran comisión que Jesús les da para llevar el Evangelio, también les unge del Espíritu Santo. Y ya cuando los discípulos fueron ungidos con el Espíritu Santo, pues recibieron ese poder que se necesita para tener esa autoridad de hablar de Jesús a la gente que lo necesita. Y bueno, el Espíritu Santo es indispensable en nuestra vida. En realidad, la personalidad de Dios en nosotros, podemos decir que es el Espíritu Santo, el que habita en nosotros. Y es necesario tenerlos. Así es que una vez que los discípulos de Jesús fueron ungidos con el Espíritu Santo, pues comenzó la obra de evangelización. Y en poco tiempo, lo podemos leer en el libro de Hechos, en el capítulo 4, pues ya podemos ver a Pedro y a Juan. La gente los conocía como hombres sencillos y sin educación, y que las autoridades también sabían que ellos no eran maestros de la palabra. Pues en poco tiempo los podemos ver evangelizando con gran denuedo. Y pues esto llamó la atención de los dirigentes religiosos y les mandaron a hablar porque los vieron con ese poder de evangelización, de hablar de la resurrección y obra de Jesucristo.
que trae libertad y nos hace aceptos con el amado. Entonces, pues los líderes religiosos mandan a hablar a los discípulos de Jesús. Y aquí en el libro de Hechos 4, pues podemos ver ese pasaje donde los discípulos, dice ahí, ya no tenían miedo de hablar. En pocos días, en 1 mes y medio, en 2 meses, ya vemos a los discípulos evangelizando. Los mismos discípulos que cuando apresaron y crucificaron a Jesús se encerraron por miedo. Ahora vemos que con la unción del Espíritu Santo, pues ya dice aquí Hechos 4:13 que Pedro y Juan, hombres sencillos sin educación, pues las autoridades se asombraron y vieron que no tenían miedo al hablar y se dieron cuenta, era evidente que habían estado con Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo y les quitó el miedo para hablar y les dio el denuedo para exponer la obra de Jesús. Así es que ambas condiciones las tenemos hoy, quienes creemos en Jesús, y podemos llevar la iglesia más allá del lugar físico donde está ubicada. Y bueno, pues estoy hablando de un tema de alcance urbano, alcance en las comunidades, alcance misionero en otros países. Y me gusta el lema que utiliza un amigo misionero, dice, llevando a la iglesia a donde no está y ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces sigue siendo necesario la proclamación del mensaje, de las buenas noticias, de que Jesucristo ha vencido a la muerte y que ahora nosotros tenemos la posibilidad de establecer esa relación personal con Dios y de ser perdonados de nuestros pecados. Y bueno, pues los discípulos llevaron a cabo esta obra con los medios que tenían en aquel tiempo. Empezaron a viajar a otros países con los medios que existían, a caballo, caminando, en barco, etcétera, con esos medios de transporte, de comunicación que ellos tenían a través de epístolas, a través de cartas. Y hoy, pues tenemos mejores condiciones porque, como decía, tenemos la verdad completa en la Biblia, revelada para nosotros, y vivimos en la era de la información y de la comunicación. O sea que tenemos mayores herramientas para llevar el mensaje de salvación más allá de la iglesia que tanto nos bendice ser parte, ¿verdad? Y ese vivir en la era de la información y comunicación, pues es un legado que tenemos de pues generaciones anteriores que han desarrollado estos medios, y ese legado de esos medios de información y comunicación, pues nosotros los podemos utilizar para llevar hasta otros lados el mensaje de salvación. Lo que pasa es que a veces el mundo le saca mejor provecho a esos medios y se utilizan, sobre todo en redes sociales, pues para fines más personales que para dar el mensaje de vida. Por eso muchos dicen que hoy, después de la era de la información y de la comunicación, estamos viviendo la era de la experiencia, porque en realidad, en lugar de dar el mensaje de vida, pues la gente está viviendo la era de la experiencia porque utilizan esos medios para hablar de sí mismos, de decirle al mundo cómo se ven, cómo se sienten el día de hoy, qué comieron, a dónde viajaron, su mejor foto de presentación, etcétera. Y en realidad no es que yo tenga algo contra eso, sino lo que estoy diciendo es que si el mundo utiliza esos medios para comunicar diferentes cosas, nosotros podemos utilizarlos y, como decimos aquí en México, sacarles mayor jugo a toda esa información y medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, pues para llevar allá el mensaje, para extender el evangelio. Y bueno, pues hemos visto durante toda la historia de la humanidad que las costumbres cambian, las ideologías cambian, la sociedad cambia, los valores cambian, pero todo evoluciona, pero el mensaje de salvación sigue siendo vigente. Nadie ha podido distorsionar, nadie ha podido invalidar, nadie ha podido cambiar el mensaje del evangelio.
Así es que el mensaje sigue siendo el mismo como Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso el título de la conferencia de hoy, el mensaje es vigente. Así es que cuando yo hablo del mensaje es vigente, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos dar? Pues uno, que toda la gente debe saber que tiene el amor y la aprobación de Dios y que esto es posible porque Jesús ya hizo lo necesario. Tal vez si nosotros ya tenemos una relación con Dios, Jesucristo es nuestro Señor, pues no tengamos muchas dudas, pero hay personas que no se sienten dignas, hay personas que se están condenando, hay personas que están creyendo en su necesidad de Dios, están buscando otras cosas en las cuales poner su fe, pero todo el mundo debe saber que tiene la aprobación de Dios porque Jesús ya abrió ese camino y ya hizo lo necesario, no por nuestros propios méritos, sino por esa gracia y misericordia que Dios nos extiende a través del pago que hizo Jesús. Todo el mundo debe saber que pues Dios está buscando a cada persona para que regrese a Él. Como humanidad, pues el pecado pesa en nuestros hombros desde que se dio en el libro de Génesis, pero Jesús ya pagó el precio y por eso es necesario pues que lo reconozcamos como nuestro Salvador para que podamos sentir ese abrazo del Padre, nos podamos sentir dignos y podamos ser libres. Hay una cita en Romanos 3, 23 y 24, donde nos habla de esta libertad que el sacrificio de Jesús nos ha dado del pecado. Dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. O sea, eso es un hecho. Como humanidad no podemos participar de la gloria de Dios. Y luego dice Romanos 3:24, Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Estoy leyendo la versión de la palabra de Dios para todos. Romanos 3:24 dice, Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario. Y eso es lo que las personas deben de saber. Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Así es que hay mucha gente que necesita saber que en lugar de tener condenación en su vida, debe tener arrepentimiento para recibir el perdón que Jesús ya consiguió y poder ser libre. Ese es el mensaje que debemos decir, el mensaje vigente. ¿Qué otra cosa deben conocer las personas? Bueno, pues que Jesús trae perdón a nuestras vidas. Lo que decía yo, perdona nuestras fallas, perdona nuestras debilidades, nuestros errores del pasado y nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas, de nacer espiritualmente y de vivir en la libertad que Dios pensó en nosotros desde el principio. Podemos ver en Romanos 3, 25 y 26, dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. Y eso es la gente, lo que las personas deben de saber, que Dios ofreció a su propio Hijo, a Jesucristo, para que por medio de su muerte nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Pero ese perdón, dice, se recibe a través de la fe. Y ese es el mensaje evangelístico que nos corresponde dar. Dice, Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que siempre es justo. Había que pagar un precio por el pecado. En esa justicia Dios ofrece a su único Hijo y dice que con ello Dios demostró que Él siempre es justo en lo que hace y lo demostró en el pasado con su paciencia cuando pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, estas son buenas noticias que las personas deben de saber, que las personas que están viviendo en ignorancia, sin esperanza, pues deben de saber que tienen este beneficio de parte de Dios y que necesitan poner su fe en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué deben de saber entonces también? Bueno, pues que solo en Jesús encontramos salvación. Hoy en día la gente en su búsqueda de llenar ese
hueco espiritual en su vida, que solamente se llena con Dios, pues ha puesto su fe en muchas cosas, en idolatrías, creencias, tradiciones, etcétera. Pero nuestro mensaje, el mensaje vigente, debe de decir que solo en Jesucristo encontramos salvación. Hechos 4:12 dice una declaración contundente de parte de los apóstoles: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Y eso las personas lo tienen que saber para saber que es en vano poner su fe en cualquier otra cosa que no sea en Jesucristo. Las personas tienen que ser liberadas de direccionar mal su fe hacia cosas que incluso son abominación para Dios, y que solo Jesús salva, y en Él es quien deben de poner su fe. Y bueno, también qué cosas debe de decir el mensaje. Pues no podemos dejar de dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, como también lo hicieron los apóstoles que estábamos leyendo, de lo que estábamos leyendo en Hechos 4. Hechos 4, 18 al 20, dice que las autoridades llamaron a los discípulos y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Eso fue pues lo que las autoridades pidieron a los discípulos. Pero dice Hechos 4:19 que Pedro y Juan le respondieron a esas autoridades espirituales: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y pues las autoridades religiosas no tuvieron argumentos para contestar, porque pues si Pedro y Juan afirmaban que estaban obedeciendo a Dios, pues no podían decirles ellos que desobedecieran a Dios, ¿verdad? Y otra versión dice: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres en lugar de obedecer a Dios. Así es que los discípulos dijeron: es que no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Y nosotros diríamos: y acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Así que cuando nosotros llevamos ese mensaje a los lugares donde no tendría fácil acceso la palabra, bueno, pues nuestro testimonio es importante, porque si tenemos una experiencia con Dios, hemos conocido su amor, pues no podemos dejar de hablar de Él, no podemos dejar de compartirlo a las personas. Y cualquier persona que ha establecido una relación con Dios y que ha conocido su amor, no puede contener en sí misma ese gran beneficio y ese gran amor. Y a mí me gusta mucho el salmo de uno de los salmos de David, el 40. En el 40 me parece, dice: no oculté mi corazón de las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea. Les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Así es que vemos desde el Antiguo Testamento proclamaciones de la obra de Dios en la vida de una persona, que bien podrían aplicar totalmente a la evangelización que hacemos hoy, porque el principio es el mismo. Es que cuando Dios llega a tu vida, hay tal gratitud en la persona que conoce a Dios y establece una relación con Él, que no puede ocultar las buenas noticias, no se puede quedar con ello esa persona. Y como decía el salmista: no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad, hablé de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu amor inagotable. Y esa es la evangelización, que además de decirles lo que la palabra habla de Jesús, de que solo Él salva, de que perdona pecados, de que nos hace libres, pues nuestro propio testimonio da fe del amor inagotable de Jesús. Así es que a veces pensamos que, bueno, hay misioneros que son los que principalmente van a llevar el mensaje a otros lados, pero
pues si pensamos quiénes deben dar ese mensaje, pues siendo hijos de Dios, tenemos que tener presente lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, del 9 al 12, para que veamos quiénes son los encargados de llevar ese mensaje. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él les eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Así es que eso somos nosotros, un pueblo que pertenece a Dios, a quien Dios eligió. ¿Para qué? Para que anuncien las poderosas obras de aquel que nos llamó. Si tú y yo somos hijos de Dios, profesamos, estamos en Jesucristo, creemos en Él, pues somos esos elegidos para anunciar las poderosas obras de aquel que nos ha llamado y que nos ha hecho salir de esa oscuridad para entrar a una luz maravillosa, y que ahora quiere utilizar nuestra vida para llamar de la oscuridad y hacer entrar a esa luz maravillosa a mucha gente que lo necesita y que está esperando para que se conocer ese mensaje. Y dice Primera de Pedro 2:10, antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son del pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Ustedes viven rodeados de gente que no cree, y eso que declara Primera de Pedro 2:12, ustedes viven rodeados de gente que no cree, y tal vez ellos digan que ustedes hacen mal en tener fe. Dice, sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios. Así es que necesitamos ir a alcanzar a las personas que están esperando por escuchar ese mensaje, porque ¿cómo lo sabrían las personas si nosotros, que somos instrumentos de Dios, que tenemos ahora muchas cosas a nuestro favor por la gran labor que han hecho las personas de fe que nos antecedieron? Pues ya se ha hecho mucho trabajo de evangelización. Como les decía, ya tenemos la verdad revelada, tenemos muchos medios para viajar, muchos medios para comunicarnos, y tenemos al Espíritu Santo. Pues nosotros, por decirlo así, somos el único medio de mensajería con el que Dios cuenta para que su verdad sea proclamada. No hay otra forma de que la gente sepa lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona si nosotros, que hemos tenido la experiencia, no lo proclamamos o lo hacemos saber. Así es que yo espero que el tema de hoy, llevar la iglesia más allá de la ubicación física del lugar donde nos reunimos, pues les anime para salir a su propia calle, a su propia colonia, con sus vecinos que saben que necesitan ser evangelizados, ir a las afueras de su ciudad, a las comunidades que no tienen los medios, tantos medios como nosotros, para evangelizarlos, para irles a hablar de Jesús, etcétera, etcétera. Utilizar los medios, las redes sociales para difundir mensajes acerca de Jesús. Todo ello lo podemos hacer para seguir llevando a cabo la gran comisión que Jesús nos dio. Vayan y prediquen a todo el mundo y en todas partes, a toda persona, las buenas noticias de que eso quiere decir el Evangelio. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.